Dios te bendiga, hermano y amigo. Yo quiero compartirte algo que Dios me mostró en su palabra. Se trata del Jesús no recibido. Nunca será lo mismo seguir a los seguidores de Jesús. Siempre va a haber una imagen distorsionada. Entre más pasa el tiempo, los seguidores de los seguidores de los seguidores de Jesús presentarán una imagen cada vez más distorsionada y más alejada de lo que realmente fue Jesús. Por eso yo quiero compartirte esto para que vuelvas a las escrituras, para que tu fuente de conocimiento sea directamente la palabra de Dios, para que no te digan otra cosa que no es, para que no haya suposiciones, para que no bases tu vida en lo que otros piensan que debe ser. Fíjense lo que dice un salmo. Este salmo es perfecto como todos los salmos, pero para esta predicación, este salmo está a la medida. Dice el Salmo 85:13, dice, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Esta es una profecía acerca de Jesús. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, así explicado, es pisa donde yo pise, pisa donde yo pise. Y es lo que debemos hacer. Las pisadas que dio Jesús son las mismas que nosotros debemos dar. No debemos ir por ahí brincando y tomando otras cosas que Él no mostró. Entonces, eh, tenemos que examinar la vida de Jesús. Tenemos que prestar mucha atención a la vida de Jesús y a la vida de sus discípulos. Tenemos que tomarlos en cuenta como ejemplo. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces, Pilato preguntó, ¿qué voy a hacer de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué vas a hacer tú con Jesús, el Cristo? ¿Vas a seguir las suposiciones de otros solo para que te acepten o te reciban? ¿O vas a seguir las pisadas de Jesús para llegar a Dios? ¿Quieres aceptación de la gente o quieres la aprobación de Dios? Entonces, si quieres la aprobación de Dios, esta predicación te puede servir mucho para que consideres tus caminos. Si realmente vas sintiendo o vas recibiendo los mismos menosprecios, vituperios que tuvo Cristo, porque dice Cristo que si del árbol verde hicieron leña, ¿qué no harán del seco? O sea, hace de los seguidores de él. Nos harían las mismas cosas, nos sucederían las mismas cosas, nos causarían los mismos desprecios, los mismos vituperios. Entonces, por esta predicación vas a saber si realmente vas por el camino por el que fue Cristo. A Jesús se le acepta con sus momentos de gloria, pero también se le acepta con sus momentos de humillación. Dice la Escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Así muchas veces el Espíritu Santo nos va a llevar al desierto para que aprendamos a depender de Dios. Hay quienes no saben qué es depender de Dios. Depender de Dios es en su totalidad abandonarse y creer en Él. Creer que Él nos va a proveer, creer que Él nos va a sanar, creer que nos va a proteger aun cuando todos nos dejen. El Espíritu Santo nos lleva por esos desiertos, pero muchos no confían en que Dios puede ponerles mesa ahí. Muchos buscan la mesa en el bolsillo de su prójimo, muchos pastores, muchos líderes, muchos gentes que están puestas en eminencia en los concilios, en las congregaciones, no confían en que Dios les puede poner mesa en el desierto, por lo tanto están queriendo arrebatar de las manos de sus prójimos el pan de mañana, el pan que Dios les tiene preparado para mañana. Ellos no confían y tienen que quitárselo
el día de hoy para tenerlo seguro mañana. Eso no se hace. Eso no enseñó Cristo, eso no lo hizo Cristo. Jesucristo nos enseñó a confiar cuando Él obedientemente fue al desierto y a ser tentado. Entonces esos son los pasos que nosotros tenemos que ir pasando si en verdad somos hijos de Dios. Si no estás pasando esto es porque no vas por el mismo sendero que fue Cristo. Tenemos que considerar esto, hermanos, y evaluar nuestra vida, examinarnos a la luz de la vida de Cristo, examinar la vida nuestra. En tiempos de Jesús fue muy difícil para los eruditos de la Biblia reconocer a Jesús, ya que ellos tenían un Jesús como en nuestros tiempos. Ellos creían en un Jesús de protocolos. Aquí los protocolos están echando a perder las congregaciones. El protocolo es, por ejemplo, se vino una pandemia, prohibieron reunirse, oraciones y todo eso, y las prohibieron. El profeta Daniel, cuando ordenaron que no nadie oraría en cierto espacio, el profeta Daniel abría las ventanas y oraba como de costumbre. Él no siguió los protocolos. Ellos en nuestros tiempos piensan que si se hace tal o cual cosa se está desobedeciendo porque hay que estar sujeto a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? ¿Por qué Mardoqueo dice que Amán engrandeció la silla Asuero engrandeció la silla de Amán más que todo la de los otros príncipes? Enalteció a Amán, y todos los príncipes tenían que rendirle cierta reverencia a Amán. Dice, pero Mardoqueo ni se humillaba ni se arrodillaba. El profeta Daniel, el rey dio una orden, pero el profeta Daniel no se humillaba a obedecer esa ley que era contraria a Dios. Había muchas leyes. Satanás tiene mucha autoridad, pero nosotros no debemos humillarnos, ni arrodillarnos, ni aceptar sus leyes. El mismo Amán dijo, mira, rey, Amán le dijo al rey Asuero, mira, rey, hay en las provincias de tu reino un pueblo que sus leyes son diferentes a las de todos los pueblos, dice, y este pueblo no obedece las leyes del rey. Fíjese cómo el pueblo de Dios está caracterizado por no obedecer cualquier ley, no someterse a cualquier gobernante. Mardoqueo, ¿por qué no te sometes a Amán? Porque soy judío, él dijo, y el judío solo a su Dios adora. Bueno, el que no ha caído en la idolatría, pero un judío que ama a Dios no cae en la idolatría. Entonces, este Jesús no era un Jesús de protocolos como ellos. Lávate las manos, levántate a tales horas, come esto, come en sábado, no hagas esto, aunque lo hacían, pero ellos daban ordenanzas y ellos esperaban a un Jesús que fuera como ellos no esperaban un Jesús que no fuera con las costumbres y tradiciones de ellos. Por eso fue muy difícil para ellos reconocerle, como es muy difícil en nuestros tiempos, o sería muy difícil en nuestros tiempos reconocer a Jesús. Es difícil reconocer a Jesús. Por eso que surjan tantas costumbres y tantas cosas que no son bíblicas en las congregaciones, muchas cosas que están alejando a muchas ovejas de Dios. Las ovejas de Cristo no oyen la voz de los extraños, no la entienden. Para ellos es como si hablara un político, como si escribiera un doctor, no van a entender. Nomás fíjate un ejemplo. Jesús preparó a sus discípulos y los envió en 3 años. En menos de 3 años los envió como ovejas en medio de lobos. Vas a una congregación, pasan 5 años, pasan 6 años, 7 años, 10 años, hasta 20 años, y el pastor les enseña que ellos no pueden salir porque los pueden engañar. Mira la diferencia, la voz de los extraños, y mira la voz de Cristo. Dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero a veces para ser prudentes como serpientes les falta mucho, y para ser sencillos como palomas les falta el doble. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar al Jesús de la Biblia, a ese que sus pasos nos pondrá
por camino. Sus pasos nos pondrá por camino, y esos son los pasos que debemos seguir. Si no vamos experimentando en nuestra vida lo que experimentó Cristo, no vamos por el mismo camino. Mire, en el día de hoy sería muy difícil reconocer a Jesús, ya que la mayoría de los principales de las sinagogas tienen sus predicadores de vitrina. Sí, no quieren que les dé el aire. Me ha tocado ver muchos hermanos, líderes, no le estoy hablando de soldados rasos, líderes, gente que está en un puesto. Ha habido ocasiones donde surgen problemas como personas poseídas, personas indigentes, y se retiran porque tienen miedo a lo desconocido, tienen miedo, yo pienso que es a que el demonio hable y les diga sus verdades o que saque sus trapos al sol. Me ha tocado verlos huirle a esas cosas. Van y le hablan a puras personas que las miran así de cuellito, a gente tranquilita, a gente que... Esos son los protocolos. No dejar entrar a la iglesia a cualquiera y muchas cosas semejantes. Jesús no era un predicador de escaparate, Jesús no era un predicador de vitrinita, esos de que no quieren que les dé ni el aire. ¿Cómo te imaginas que llegó Jesús a la sinagoga de Nazaret? Acababa de salir de un ayuno de 40 días en el desierto. ¿Cómo estarían sus labios? ¿Cómo estaría su piel quemada? ¿Cómo andarían sus pies hinchados? ¿Cómo lo miraría el principal de la sinagoga? ¿Qué murmurarían de él cuando lo echaron de la sinagoga? Porque dice que en la sinagoga todos se llenaron de ira. ¿Cómo lo seguirían difamando? Ya me imagino al principal de la sinagoga diciendo, ¿ya vieron? No traía ni rollo, ni el pergamino para predicar. ¿Vieron que leyó el pasaje y se sentó en vez de ponerse a orar? Después de predicar, de hablar, en vez de hablar un mensaje de amor, nos atacó. Parecía algo raro. ¿Vieron cómo estaba reseco, quemado de su piel, tal vez de sus pies revolcados por el camino? ¿Qué no se diría? Porque eran predicadores de vitrina. Yo me imagino a todos los altos mandos ahí en primer lugar, porque Cristo dijo, los fariseos gustan los primeros lugares y los primeros asientos en la sinagoga. Imagínense todos esos ojos puestos sobre un nuevo predicador muy diferente que ellos. Deben haber parecido puñales, mientras ellos entendían que Jesús les estaba predicando un mensaje de prosperidad, porque cuando Jesús empezó a hablar de los oprimidos, que venía libertad a los oprimidos. ¿Quiénes eran ellos? En la mente de ellos eran ellos, porque las profecías todas indican que Jesús vendría a libertar a los oprimidos y venía a... dice que cuando Él viniera y se robarán a los que lo robaron, dice que los oprimidos volarían sobre los hombros de sus enemigos, dice la profecía que extraños cuidarían sus ovejas, y cuántas profecías así pasaban por su cabeza. Pero cuando entienden el mensaje de que Jesús venía a favorecer también a las personas extranjeras, dice, muchas viudas había en Israel en tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había en tiempos de Eliseo y ninguno fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto en la sinagoga, todos se llenaron de ira. Primero dice que daban buen testimonio por las palabras de gracia que salían de su boca. Pero cuando entienden el mensaje,
Ahora todos se llenan de ira y los ojos como puñales y se le abalanzaron a Jesús, ¿sabe qué? Y lo expulsaron de la sinagoga queriendo despeñarlo por el monte. Dice que el diablo lo dejó por un tiempo después de la tentación. ¿Cuánto tiempo pasó de que bajó de la tentación y fue a Galilea? Ahora allá quiso hacer lo que se arrojara del pináculo del templo, ahora acá quería arrojarlo por un despeñadero, mientras ante una turba enojada. Ese Jesús es el mismo Jesús que nos habla hoy, es el mismo Jesús al cual en muchas congregaciones no han dejado entrar, no lo han recibido, porque si lo reciben, te expulsan junto con él. Es triste, pero es la realidad y tenemos que evaluar nuestros caminos si en verdad queremos ser salvos. El Jesús predicaba en los montes, en los guetos, como se dice. Este Jesús andaba buscando al que aquí sería considerado un cristiano ermitaño, Elías. Elías fue rechazado y debido al rechazo tuvo que huir. Él no podía congregarse como muchos cristianos no pueden congregarse, o no podemos congregarnos en algunos templos. Elías no podía congregarse así. Micaías era otro de ellos. Juan el Bautista estaba en el desierto. Muchos dicen, no, es que si tú estás solo, no, a Dios no le agrada. A veces hay que estar solo por obediencia a Dios. En el caso de Elías, en el caso de Juan el Bautista, cuando Elías se va y se esconde en la cueva, no dice que Dios lo dejó por rebelde o por no congregarse. Dios fue y lo buscó. Fíjese el privilegio de los que temen a Dios y de los que siguen sus caminos. Dios fue y buscó a Elías. Dice la Escritura acerca de Juan: y vino palabra de Dios a Juan el Bautista en el desierto. ¿Alguien me puede mostrar con la Biblia si Juan estaba con 2 o 3? Mas sin embargo, ahí le llegó palabra de Dios. A Jeremías le llegó palabra en el patio, en la cárcel. Los fariseos, dice, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y mire la diferencia de los fariseos y Juan. Juan estaba en el desierto, raro, extraño, con piel de camello, vestido, comiendo langostas y pura miel. Pero los fariseos daban diezmo de todo lo que ganaban. Ayunaban 2 veces por semana, no eran injustos, no eran adúlteros, ni siquiera eran como el pecador ese que estaba arrepentido golpeándose el pecho. ¿Y por qué no les vino palabra de Dios a ellos si estaban en el templo? ¿Por qué Dios no envió a la multitud de ángeles a avisarle a los sacerdotes que había nacido Jesús? Les avisó a unos humildes pastores. ¿Por qué se dieron cuenta los magos que había nacido un niño que sería rey? Y no se dieron cuenta los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Te imaginas si Jesús viene en este tiempo? Como vino la primera vez, imagínatelo así. Pero, ¿cómo favoreció a los pecadores? Ahora, imagínate tú a Cristo cuando vuelva por su iglesia. ¿A quién se llevará? ¿A los líderes o a mucha gente que está afuera que ni siquiera tú conoces que es cristiana, ni te pasa por la mente que es cristiana? A esa gente que ha dado vasos de agua, ha dado ayuda, ha extendido la mano al que está en la cárcel, que dicen, Señor, ¿cuándo te vi enfermo? ¿Cuándo te vi sediento? ¿Cuándo te vi? Dice, y Él le responderá, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. ¿Te imaginas qué sorpresas ir a ver?
Aquí te estoy mostrando lo que fue la vida de Jesús. La vida de Jesús vino y favoreció a una viuda allá, el profeta Elías, según Jesús, a un leproso, a unos magos les avisó que había nacido Jesús, a unos pastores les dio el mensaje que ya había nacido Jesús, a un ancianito lo cargó antes de morir, porque Dios le prometió que vería la salvación de su pueblo, el enviado, y los sacerdotes, y los del templo. Ahora vamos a comparar a esos sacerdotes del tiempo de Jesús a los pastores y líderes de nuestro tiempo. ¿Qué diferencia hay? No hay mucha. Entonces, nosotros estamos invitados a seguir los pasos de Jesús, no a los pasos de los seguidores, de los seguidores, de los seguidores, de sus seguidores. No estamos invitados a seguir al mero jefe, no al gato del jefe. Estamos invitados a tomar como ejemplo al mero jefe, no al gato del gato. Porque no nos va a llevar a nada bueno. Aquí, imagínense a Elías en este tiempo, en una caverna. Imagínense a Juan en ese tiempo en una cueva. Imagínense a Micaías allá dejado al último porque no profetizaba bien, no le profetizaba bien al rey Acab. ¿Cómo se le llamaría a estas personas? ¿Cómo les llaman aquí? Son cristianos chapulines, porque andan aquí, andan allá. La Biblia los llama héroes de la fe. Son nubes sin agua. ¿Y a ti cómo te dicen arroyo seco? La Biblia habla de nubes sin agua y habla de arroyos secos, pero no todos los que se van son nubes sin agua, ni todos los que se quedan en una congregación son arroyos secos. Estaba Nicodemo, me parece que José de Arimatea, Simón de Sirene, los confundo, que no consintieron en los hechos de los judíos para crucificar a Jesús. Varones justos, dice la Escritura. Judas nos habla de nubes sin agua y Job nos habla de arroyos secos. Hay nubes sin agua, sí hay muchas, yo he visto muchas, pero la nube sin agua no es tan dañina. La nube sin agua asusta, se pone negra, truena y se disipa fácilmente. Pero ¿qué del arroyo seco? El arroyo seco nunca se va de la iglesia, no tiene agua, igual que la nube. La nube se disipa rápidamente, pero el arroyo seco, lo largo, nunca se le quita. Podemos tomar como ejemplo de arroyo seco al hermano del hijo pródigo que nunca se fue. Como nube sin agua, el hijo pródigo. Hay pródigos que sin irse no regresan, pródigos que estando en casa no vuelven en sí, pródigos que hay que rogarles para que entren al gozo del Señor. Y hay pródigos que no son tan pródigos y tienen hermanos que no son tan hermanos. Entonces, hay que tomar los pasos de Cristo como camino. Ese es el camino que debemos seguir. El punto a seguir es tener un encuentro con Cristo. ¿Qué hubiera pasado con aquellos que presentaban a Jesús a sus hijos, a Jesús para que los tocasen? Dice, presentaban a sus hijos a Jesús para que los tocasen, pero viendo esto, los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Se imagina si a la buena se van? Me parece que era la mujer sirofenicia, daba voces detrás de Jesús y los discípulos, maestro, despídela porque nos molesta. Despídela, maestro, porque da voces tras nosotros. Vea ahí el problema de nuestros tiempos. Los discípulos queriendo poner orden a ellos. ¿Qué hubiera pasado si la mujer no persiste?
porque un seguidor le dijo que no lo hiciera, porque un seguidor de Jesús le dijo que no presentara a los niños. Por eso es la importancia de tener un encuentro personal con Cristo. ¿Qué me vas a decir tú, Señor? El seguidor dice esto, el seguidor del seguidor del seguidor dice esto, pero ¿tú qué dices, Señor? La ley y las circunstancias le decían a la mujer que ella no podía tocar a Jesús porque estaba en flujo de sangre. Pero bendita desobediencia, porque ella dijo, si tan solo toco el borde de su manto, seré salva. Y para llegar a Jesús, no dijo, hey, ¿me das permiso? Hey, perdóname, déjame, ábreme, quiero tocar a Jesús. Y en cuenta la tomaban. Tuvo que empujar, tuvo que abrirse camino para llegar a Jesús. Así nosotros tenemos que abrirnos camino, aunque haya pastores atravesados, aunque haya gente que está en posición de rango más alto que nosotros o antes que nosotros. Pero si nos está estorbando para tener un encuentro con Cristo, debemos hacerlo a un lado, porque tenemos que tener un encuentro personal con Cristo y no debemos basar nuestra obediencia en la experiencia de otro. Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Al gadareno le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. A Oseas le dice, tómate una mujer adúltera y ten hijos de fornicación, porque iba a ser una parábola para el pueblo de Israel. Pero a nosotros nos dice, no os unáis con yugo desigual. Entonces no podemos basar nosotros nuestra obediencia a Dios en lo que Dios le dice a otro. Una vez vino un hermano y me dice, oiga hermano, es que Dios le dijo a fulano de tal que pidiera diezmos. Y le dije, a lo mejor le dijo a él, pero a mí no me ha dicho nada. Es que usted no los pide, es que a mí no me ha dicho Dios que los pida. No podemos basar nuestra obediencia a Dios en lo que otros han tenido de experiencia o creen ellos que Dios les ha dicho. No podemos basar en eso. Entonces tenemos que ir directamente a Jesús. Y si nos estorban como los discípulos a los que presentaron los niños, y si nos estorban como los discípulos a la mujer sirofenicia, no debemos dejarnos o darnos por vencidos. Tenemos que ir a Jesús directamente. Por eso yo siempre que predico les digo que vayan a la Biblia a ver qué les dice Dios. No se crean del seguidor, del seguidor, del seguidor, porque van a errar. Hay que hablar con Jesús directamente. Pues así es. Entonces debemos el encuentro con Jesús. Entonces, se me viene a la mente una anécdota, pero ahorita a ver a ver si se las cuento, si no, vamos a ver las cosas que hizo Jesús, por las cuales, si vinieran nuestros tiempos, yo te aseguro que no lo han recibido. No lo han recibido. Pues Jesús hizo cosas muy extrañas. Ya les he comentado, fue a predicar, era evangelista. Llegó a la sinagoga de Nazaret en Lucas capítulo 4 y no traía el pergamino para predicar. No se acostumbraría, así no lo sé. El caso es que él no traía pergamino, lo cual ahora, si viniera Jesús y no trajera una Biblia, un predicador sin Biblia, un evangelista sin Biblia, no. Envíaselo a la otra iglesia que está allá. Decían de la iglesia apostólica, allá en asambleas. De asambleas allá con el hermano de allá de la 26, el de la iglesita chiquita, allá envíaselo, es indigente, allá envíaselo. Así, hermano, Jesús va a predicar sin el rollo de Isaías. Lee y se sienta a enseñar, no oró. Empieza a predicar y les da una predicación que ellos no querían. Encarcelaron a Juan el Bautista y no fue a visitarlo. Sepultaron a Juan el Bautista y no fue al velorio, no fue al entierro. El gadareno le rogaba congregarse con él y Jesús no se lo permitió. ¿Qué pensarían ustedes de un predicador así?
Dios ha enviado predicadores así y los han rechazado. Dijo Jesús, les enviaré sabios, escribas, gente entendida. Dice, pero de estos a unos mataréis y a otros apedrearéis. Te estás afariseando. Ten mucho cuidado, hermano. No creas a todo lo que te enseña alguien que dice que está estudiado, que fue a un instituto. El apóstol Pedro no fue a ningún instituto y enseñó la verdad. Nicodemo era maestro y no sabía cómo nacer de nuevo. Nicodemo era maestro y no sabía que Jesús era Señor. En cambio, el ladrón de la cruz sabía que ese hombre crucificado al centro tenía un reino. Jesús usa lo vil y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Pon mucha atención a lo que te rodea, a los pasos de Jesús. A Jesús le decían, ¿quién te ha dado esta autoridad? ¿Quién te ha dado esta autoridad? No tienes cobertura, Jesús. No estás afiliado al concilio, Jesús. Tú no diezmas de todo lo que ganas. No te lavas las manos cuando comes. Recibes a los publicanos y pecadores y rameras. Andas predicando en un changarrito. Nosotros somos los instituidos por Dios. ¿Has oído ese lenguaje? ¿Has oído esa manera de hablar? Esa manera de hablar que usaban los fariseos y los escribas. ¿Sabes qué está a punto de pasar? A removerla. Jesús removió a los religiosos, pero la roca en la cual se cimentaba David y los profetas, esa roca no ha sido removida. Dice Deuteronomios, porque su roca con R minúscula no es como nuestra roca con R mayúscula. Nuestra roca no se mueve. Dios, para venir a este mundo, usó la humanidad de María para encarnarse. En otras palabras, Dios envió a su Hijo por un camino de terracería, pero a nosotros, a sus hijos, nos puso la roca por camino. Fíjate cuánto nos amó Cristo. No dejes que nadie te dé menos de lo que Cristo hizo por ti. Ahora, vamos a ver. Tú nunca vas a encontrar en la Biblia que Jesús intentó hacer alianzas con escribas, fariseos o saduceos. Ni siquiera con Juan el Bautista no hay. Y Juan el Bautista estaba bien. Él dijo que era un hombre nacido de mujer, no había otro hombre mayor que él. Jesús no vino a hacer alianzas. Fíjate lo que dijo Jesús. Dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas. En este caso de Israel primeramente. Jesús vino a buscar las ovejas perdidas, no a los pastores que las hicieron errar. Ellos tenían la idea de que tenemos nosotros en nuestros tiempos. Es que Jesús viene a la iglesia, ahí viene, ahí baja, nosotros le cantamos y Él baja, Él se sienta ahí, nos escucha cantar coritos, ya se acaba el culto y Jesús se va. Ándale, qué bonito. Ese es el Jesús que conoces tú, ese es el Jesús que te han presentado, porque el Jesús que me presenta la Biblia, ese Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a buscar a pecadores, a rameras, y a todo lo desechado, a todo lo que sus patotas enturbiaron, a todo lo que los pastores esparcieron. A eso vino Jesús a buscar, como viene nuestro tiempo a buscar, pero no hay quien lo diga porque se acaba el negocio. Díganme si estoy mintiendo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Jeremías 56 dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Es que no quiere venir a la iglesia. Un pastor fue a una escuela, a una junta, y se vino asustado porque pedían mucho dinero.
Hermano, es lo que tú haces, hermano. Por eso la gente no quiere ir al culto. No pidas dinero, no les pidas nada. Cuando una gente está agradecida y está bien alimentada por los mensajes de Dios, no necesitas pedirle. Solos dan, porque las cosas materiales no importan. Cuando se tiene el espíritu bien encendido, las cosas materiales no le importan a la gente. Entonces, ovejas perdidas fueron mi pueblo, anduvieron errantes. Por eso a mí me cuesta mucho trabajo creer que son ovejas las que están encerradas en un redil. Examina esto, hermano, examínalo, no te vayas a la primera o que te estoy diciendo. Examina muy bien si las cosas que te estoy diciendo son así. Ezequiel 34:6 también dice, Jeremías 56 y Ezequiel 34:6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Aquí hay algo más. Ahora nadie pregunta por ellas. Déjalas. Como zancudo a medianoche en el oído del mal pastor es la oveja que tiene razón. Como zancudo a medianoche en el oído del mal pastor es la oveja que tiene razón. Déjala, no, déjala. Es más fácil dejarla que se vaya. Ahora, chapulines, son chapulines porque no hayan donde, no se congregan en ningún lado. Dice en Hebreos 11, dice, anduvieron de acá para allá, errantes en los montes, en las cavernas, sin hallar dónde morar, aserrados, apedreados, menospreciados. Y lo dice, de los cuales el mundo no era digno. ¿Dónde están sus ovejas? Ve a la iglesia. La mayoría de las veces vas a predicar y ni te van a creer. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ahí está el padre rogándole al pródigo que no se fue, rogándole para que entrase. Mientras que el otro pobre allá en el fango, él quería entrar, quería regresar, quería ser recibido, quería disfrutar de la comida de su padre. Entonces, aprende a identificar las ovejas. ¿Dónde están las ovejas? ¿Dónde te está diciendo que están? ¿Dónde te está diciendo Dios que están sus ovejas? En los montes, en los collados, en las cavernas. Estas palabras son duras, ¿eh? Pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar a las ovejas perdidas, no a los pastores que les hicieron errar. Aunque hay perdón para un pastor que quiere enmendar su camino. Jesús le está hablando a pastores y les dice, ¿quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no va y busca las 99 en el desierto hasta encontrarla? Pastor, ¿y si la oveja que has perdido es el Cordero de Dios? Y si vas y la buscas y la encuentras, la traes de regreso a tu redil, se te van a salir las 99. Pero vas a tener la vida eterna. Isaac le dice a Abraham, Padre mío, aquí llevas la leña, aquí llevas el fuego, pero ¿dónde está el cordero? No tenía el cordero de Dios. Dios por misericordia se proveyó de cordero, ¿verdad? Pero hay pastores que no tienen la oveja, que es el cordero de Dios. La han perdido. Por eso el pastor va y busca la oveja y cuando la encuentra, él testifica, he encontrado mi oveja, he encontrado a Cristo. Encuentra a Cristo y testifica que lo has encontrado. Reúne a tus amigos y vecinos y predícale, mira, aquí traigo la oveja que no tenía, el Cordero de Dios le había echado fuera por mis malas prácticas, se había ido mi oveja, pero ahora mira, aquí la tengo de regreso y les presento, mírenla, es la oveja que los va a representar. Es el Cordero de Dios que da vida al mundo, que quita el pecado del mundo. Mirad a mí, dice el Salmos, todos los términos de la tierra, dice la Escritura. Ahora,
los principales sacerdotes también querían dar muerte a Lázaro, porque venían a ver a Lázaro, porque Jesús lo había resucitado. Jesús levantó de la muerte, Jesús levantó de los jorobados, Jesús sanó leprosos. ¿Y dónde estaban los sacerdotes? Jesús oró por ellos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él levantó leprosos, jorobados, ciegos, y los envió a testificarle a incrédulos sacerdotes. No los mandó a confesar, se mandó a testificar. Ahora estaba usando leprosos y gente del vulgo y gente de los guetos, gente de las barracas, gente de la más humilde. Ahora estaba levantándolos, y ellos eran los que estaban testificando en la nueva iglesia a sacerdotes incrédulos, a sumos sacerdotes, a escribas y fariseos. Entonces, ¿vas a seguir a los seguidores de Jesús? ¿O vas a seguir a Jesús? Sigue a Jesús, hermano. Si has corrompido tu camino, dice, paraos en los caminos, dice Dios, dice, y preguntad por las sendas antiguas, y andad por ellas, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Tú crees que las ovejas de Dios no quieren nada con Dios? No, es que no han conocido en ti la voz de Dios. Si nos unimos, pero no a presentar, vamos a hacer una alianza y vamos a pedir dinero y enseñarles a dar, y que vamos a poner un tesorero. Olvídate de tesoreros, olvídate de dinero, olvídate de todo. Ve y predica, echa la palabra de Dios para que las ovejas oigan. No acarrees más condenación. Vas a vender tu alma por un puñado de monedas miserables. Conoce al Jesús de la Biblia, sigue sus pasos. Esta predicación la voy a terminar aquí, pero tengo otra. Tengo varias. El Dios no conocido, el Dios no recibido. Cada religión tiene a un Jesús a imagen de su doctrina. Vamos a quedarnos con el Jesús que nos muestra la Biblia. Ese Jesús que si viniera lo rechazarían muchos. Identifícalo para que si viene o envía a uno de sus siervos parecidos a él, no cometas un error. Dios te bendiga, hermano. Presta mucha atención en la palabra de Dios. Sé un seguidor de Jesús, no un seguidor de los seguidores de él. Vea la Biblia directamente. No es que el pastor dice esto, es que en mi iglesia así se hace. No, no es lo que se haga, es lo que Cristo diga. Sus pasos nos pondrá por camino. Dios te bendiga, hermano, y Dios te guarde. Y a ti, oveja, si has sufrido también a mano de malos pastores, no te desanimes. Cristo no te ha dicho la última palabra. Busca a Cristo, busca su palabra. No te congregues en ninguna iglesia hasta que no tengas un encuentro con Cristo, pero ve a tu Biblia. Ve a tu Biblia. Pídele a algún hermano que te enseñe a usar la concordancia bíblica y enciérrate tú. Busca a Dios. Comparte con tu familia. Y cuando Dios te indique, entonces tú te identificas con hermanos que tengan el mismo sentir tuyo. Dios te bendiga y Dios te guarde, hermano.